Dale gracias a Dios. Y esperemos que todos los dispositivos estén en modo avión, sin volumen. Por favor, no es el culto al Señor. Yo creo que debemos estar dispuestos para apartar un momento siquiera para nuestro Señor. Es el día santo de Él, no es nuestro día. Y vamos a glorificarle como debe ser, de una manera solemne, consagrada a nuestro Dios, sin hipocresía, estando concentrados realmente en lo que debe ser el culto al Señor. No distraigamos nuestra mente en otras cosas, en cosas vanas, mundanales. La palabra nos enseña que cada día tiene su afán, su propio afán. Hay días para cada cosa, hay un día de trabajar, pero hoy es el día del Señor. Hoy es donde nos vamos realmente a concentrar en este santo día. Vamos a orar. Amado Señor y Padre de la gloria, te damos gracias, te exaltamos, oh bendito Dios, soberano Rey del universo. Tú eres el único glorioso Señor. Gracias porque nos has permitido una vez más estar aquí delante de tu presencia. Has convocado tu iglesia, Señor. Los que tú has añadido a tu iglesia para que sean salvos, Señor, has traído a este lugar. Y aquellos que necesitan fe y arrepentimiento, concédelas, oh bendito Dios. Concédele a cada uno lo que realmente es importante para la vida diaria, Señor, y no solo para esta vida, sino la venidera, bendito. Gracias te damos porque hoy podemos estar reunidos alabando y exaltando al único Dios verdadero, al único que nos da esa sabiduría que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, la sabiduría que viene de lo alto, para conducirnos en este mundo, pero también para glorificarte a ti, Señor. Consagramos este culto, Señor, dirigido a ti, en honor y gloria, que la exposición de tu palabra sea conforme has preparado a aquel siervo que has traído a este lugar, y que sea dándonos con denuedo tu palabra, Señor, no la de él, y que realmente tu Santo Espíritu haga la obra, el propósito santo, en tu plan maravilloso y en tu decreto eterno. Hoy disfrutamos, Señor, de tu palabra. Hoy nos deleitamos entre hermanos. Como iglesia formamos ese cuerpo que Cristo nos ha conducido a ser parte de Él, y que Él, como nuestra cabeza, nos va a guiar en este día, Señor. También ponemos un arrepentimiento, Señor, por nuestros pecados. Que seas tú limpiándonos, lavándonos con la sangre preciosa, Señor. Ya hiciste esa obra maravillosa y nos has dado la victoria en Cristo. Has vencido a la muerte y nos has dado la libertad en la cual éramos esclavos del pecado, Señor. Pero hoy estamos aquí con un corazón contrito y humillado, Señor, para no ser despreciados, sino realmente venir con un corazón sincero a clamarte cada día, Señor, por la limpieza de nuestros corazones, ya que ese remanente de pecado es nuestra aflicción en este mundo, y por lo cual, Señor, solo en ti podemos vencer, solo en ti, Señor, no en nuestras fuerzas, y son nuestras debilidades, Señor, y te pedimos que nos ayudes realmente a vencer este pecado, a vencer este remanente, a mortificar esta carne, a no vivir para el yo, no vivir para el mundo, y mucho menos para las obras del maligno, sino vivir siempre para tu gloria. A ti te damos toda la honra, toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora nos dirigimos a nuestra confesión de fe en el capítulo 3, donde nos habla el decreto de Dios, y vamos al ordinal número 7. Venimos en nuestro orden leyendo cada ordinal cada domingo, y hoy vamos a leer el número 7. Dice así la confesión de fe, que es sustentada primeramente por la palabra del Señor. La doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo,
esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Hermanos, esta es una de las doctrinas más odiadas por los incrédulos, más aborrecidas, porque no se quieren someter al gobierno de Dios. Cuando se habla de decreto eterno, estamos hablando de que estamos sometidos a su gobierno y autoridad, al plan que desde la eternidad Él ha trazado para su gloria. Y esto debe ser para nosotros, como lo dice acá, alabanza, reverencia y admiración a Dios. Y qué maravilloso es poder tener esto como consuelo para un mundo donde lo que nos habla es cosas ilusorias, vanas, que nos distraen y que parecen un cuento de hadas. Pero acá estamos con algo que es real, algo que es maravilloso, y es nuestra fe, y en la cual está fundamentada todo lo que creemos. Gracias te damos, Señor, porque reuniste un grupo de hombres sabios y santos y nos has dado estas maravillosas enseñanzas, estas doctrinas, las cuales hacen firme nuestra fe, pero también son defensa para aquellos que quieran contradecir y oponerse a todo lo que tú nos has demandado, bendito Dios. A Él sea la gloria, el imperio y la potestad por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a nuestros signarios, el himno número 45, un himno bien conocido por la fe reformada. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. No tiene ningún poder sobre nosotros, no tiene ninguna autoridad. Cristo ya le ha vencido, y por eso lo vamos a hacer con amplitud, vamos a hacerlo con fuerza, para nuestro Señor, para nuestro Dios, en alabanza y en honor a Él. Con
nos pueden despojar de bienes y hogar, aún el cuerpo destruir, mas siempre a desistir de Dios el reino eterno, nuestra esperanza, nuestro Señor, en el cual vivimos y morimos por Él. Vamos al himno 210. En la cruz. Ahí estamos, mis hermanos. No fuimos ni siquiera nosotros, tú nos lavaste, Señor. Y gracias porque hoy nos encontramos en este lugar, dándote la gloria por ese lavamiento completo, Señor, de todas nuestras manchas y nuestros pecados. Vamos ahora al himno 309. El Señor es mi pastor. Perdón, acá es diferente, pero está dentro del... Es toma de la fuente de agua viva. Y un error acá en la numeración solamente. 309. Toma de la fuente de agua viva.
Toma de la fuente de agua. Pero acá está en la liturgia. Y vamos a hacerlo con energía, mis hermanos. El que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jamás tendrá sed si bebemos del agua que el Señor hoy nos ofrece. Amén. Con el himno El Señor es mi pastor. 61. Gracias, hermano. Bien. Himno número 61. El Señor es mi pastor. Con confianza, mis hermanos. Es porque aquel que tiene seguridad de salvación está confiado en lo que canta. Que el Señor es nuestro pastor y nada pues nos faltará. Y maravilloso es cuando dice: y en la casa de mi Padre largos días moraré. A Él sea la gloria. Vamos ahora, mis hermanos, a la lectura de la palabra, y nos va a dirigir nuestro hermano Mauricio Rodríguez. En el capítulo 36 del libro de Génesis, y se prepara en el 37 mi hijo y hermano Mateo. Leemos la palabra santa de nuestro Dios, la palabra inerrante, infalible, inmutable, la palabra perfecta. Como dice el salmista, que ha sido purificada 7 veces
en horno de piedra. Esa es la palabra del Señor. Génesis capítulo 36. Estos son los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú se casó con mujeres cananeas, con Ada, hija de Elón, elitita, con Aholiama, hija de Ana, y nieta de Zibeón el Heveo, y con Basemat, hija de Ismael, y hermana de Nebayot. Esaú tuvo estos hijos con Ada, tuvo a Elifaz, con Basemat a Reuel, con Aholibama a Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los hijos que tuvo con Esaú mientras vivía en la tierra de Canaán. Después Esaú tomó a sus esposas, hijos e hijas, y a todas las personas que lo acompañaban, junto con su ganado y todos sus animales y todos los bienes que había adquirido en la tierra de Canaán, y se trasladó a otra región para alejarse de su hermano Jacob. Los dos habían acumulado tantos bienes que no podían estar juntos. La tierra donde vivían no bastaba para alimentar el ganado de ambos. Fue así como Esaú, o sea, Edom, se asentó en la región montañosa de Seir. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas que habitaron en la región montañosa de Seir. Los nombres de sus hijos son estos: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Reuel, hijo de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Kenaz. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya, llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misá. Estos fueron los nietos de Basemat, esposa de Esaú. Los hijos de la otra esposa de Esaú, Aholibama, que era hija de Ana y nieta de Zibeón, fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes de los descendientes de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénitos de Esaú, los jefes fueron Temán, Omar, Sefo, Kenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos fueron los jefes de los descendientes de Elifaz en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Ada. De los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes fueron Nahat, Será, Sama y Misa. Estos fueron los jefes de los descendientes de Reuel en la tierra de Edom, y todos ellos fueron nietos de Basemat, esposa de Esaú. De los hijos de Aholibama, hija de Ana y esposa de Esaú, los jefes fueron Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron descendientes de Esaú, también llamado Edom, y a su vez jefes de sus respectivas tribus. Estos fueron los descendientes de Seir, el Oreo, que habitaban en aquella región: Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos descendientes de Seir fueron los jefes de los Oreos en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Omán. Lotán tenía una hermana llamada Timná. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onán. Los hijos de Zibeón fueron Ayad y Aná. Este último es el mismo que encontró las aguas termales en el desierto mientras cuidaba los asnos de su padre Zibeón. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Los hijos de Disón fueron Endán, Esbán, Itrán y Querán. Los hijos de Eser fueron Bilán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán fueron Uz y Arán. Los jefes de los Oreos fueron Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Cada uno de ellos fue jefe de su tribu en la región de Seir. Antes de que los israelitas tuvieran rey, estos fueron los reyes que reinaron en el país de Edom. Bela, hijo de Beor, que reinó en Edom. El nombre de su ciudad era Dinabá. Cuando murió Bela, reinó en su lugar Jobad, hijo de Sera, que provenía de Bosra. Cuando murió Jobad, reinó en su lugar Husán, que venía de la tierra de la región de Temán. Cuando murió Husán, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad. Este derrotó a Madián en el campo de Moab. El nombre de su ciudad era Abil. Cuando murió Hadad, reinó en su lugar Sanla, que era del pueblo de Masreka. Cuando murió Sanla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot del río. Cuando murió Saúl, reinó en su lugar Baal Hanán, hijo de Adbor. Cuando murió Baal Hanán, hijo de Adbor, reinó en su lugar Hadad,
El nombre de su ciudad era Paú. Su esposa se llamaba Meitabel y era hija de Matred y nieta de Mesbah. Estos son los nombres de los jefes que descendieron de Saúl, cada uno según su clan y región: Timná, Alba, Jetet, Aholibama, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mitzar, Matiel e Irán. Estos fueron los jefes de Edom, según los lugares que habitaron. Este fue Saúl, padre de los edomitas. Amén. Amén. Y amén. Amén. Podemos tomar asiento, mis amados. Convoco a toda la iglesia para que hagamos oración por el Seminario Reformado Latinoamericano, por sus directivas, el pastor Noé Acosta, los pastores Julio Benítez, Alejandro Castiblanco, el pastor Sergio, por los hermanos que dirigen y coordinan, por los estudiantes, maestros y patrocinadores. Inclinemos nuestros rostros y oremos por nuestros hermanos que han sido de gran edificación. Amado Dios, Padre de la gloria, damos gracias a ti, Señor, por el Seminario Reformado Latinoamericano y cada uno de sus representantes, Señor, por todos aquellos maestros que enseñan allí, y que la iglesia, la gracia de Dios ha apoyado con sus pastores de una forma diligente, y que esto ha sido de mutua edificación, Señor. Hemos sido beneficiados por ellos al traernos hermanos preparados, diligentes en la palabra, sabios en su modo de entender la Sagrada Escritura, en la manera que tú le has concedido a cada uno, Señor. Sígueles proveyendo a suficiente gracia para dar y de lo que han recibido por gracia, Señor. Tú les has bendecido grandemente a cada uno de estos estudiantes, abriendo las puertas, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada, para que tu reino se siga extendiendo por todas las naciones, porque vienen desde otros lugares, Señor, y se distancian de sus familias, algo que puede ser para uno muy duro, pero tú estás allí, Señor, con ellos. Tú estás respaldando esta obra maravillosa. Tú estás respaldando a cada maestro, a cada pastor, a cada alumno, Señor, y a todos aquellos que están dirigiendo y coordinando a todo este seminario, Señor, y en los cuales nos apoyamos como iglesias de la Reforma para el crecimiento y la expansión de tu reino. Seas tú, Señor, proveyendo lo suficiente para aquellos hombres que ofrendan, que son patrocinadores y que apoyan económicamente estos ministerios maravillosos. Dales lo suficiente, Señor, para que no padezcan necesidades financieras y menos espirituales, y que todo el material que se necesite en estos lugares, Señor, seas tú concediéndolo, bendito Dios. Que uses hermanos que están económicamente en una mejor posición para que sobreabunden en esta obra maravillosa que ha sido para la plena edificación de tu iglesia, Señor. Concédele la gracia oportuna, Señor, para este socorro maravilloso, donde podemos apoyarnos cada uno de nosotros y encontrar, Señor, la sabiduría que viene de lo alto. A ti sea toda la gloria, toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, y ahora vamos a ofrendar, vamos a contribuir para la obra del Señor. Dice la palabra en Éxodo 35, en el versículo 29. Esto es referente a cuando el pueblo de Israel llevaba ofrenda para el tabernáculo. Y dice así: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Yo no traigo un texto bíblico para trabajar en las mentes de ustedes psicológicamente. Yo lo que hago ver es un texto bíblico donde se apoya que el pueblo que ama al Señor trae ofrenda al Señor. Aquel pueblo que quiere que el reino de Dios avance trae ofrenda para el Señor. Y de esta misma manera
nosotros, en la forma en que nos hemos preparado durante toda nuestra semana, de nuestro arduo trabajo, vamos a dar al Señor no lo que corresponde, sino porque al Señor corresponde todo lo que tenemos, una parte de lo que Dios ha propuesto en cada corazón de cada uno. Y no vamos a hacerlo de una forma como si estuviésemos haciendo un trueque, porque eso enseñan en muchas iglesias, de que tú eres bendecido porque tú eres fiel en los diezmos. Tú eres bendecido por la gracia del Señor. Y nosotros cuando ofrendamos lo vamos a hacer es por amor a nuestro Dios, que nos dio algo tan maravilloso como primeramente la vida de su Hijo Jesucristo y una iglesia donde podemos reunirnos como hermanos en la fe. Amén. Amén. Amado Dios y Padre de la gloria, en tus manos están estas ofrendas, estas contribuciones, estos diezmos, Señor. Lo más importante aquí, Señor, es que lo hagamos con todo nuestro corazón, sin mezquindad, sin avaricia y con un corazón dispuesto a adorarte y exaltarte. Que cada uno, Señor, dé de lo que pueda, de lo que tiene, y que no sea una carga para muchos, sino que realmente haya una disposición real, racional también, en su mente, para que lo haga con total libertad. A ti sea toda la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mientras nuestro hermano Alexandro recoge las ofrendas, tenemos un invitado muy especial. Personalmente me gusta la palabra que va de frente, que va, como se dice, sin pelos en la lengua, sin hipocresía. Me gusta el expositor de la palabra, estoy hablando personalmente, quien habla conforme a lo que está escrito y directamente, y que es como, a veces no entendemos las cosas. Es médico, pero trae la palabra sin anestesia. Entonces yo les invito al hermano y pastor Sergio Ruiz, que nos va a enseñar hoy la palabra del Señor. Dejo en buenas manos, mis amados hermanos. Gracias. Hermanos, muy buenos días para todos. Traigo un saludo fraterno de parte de la Iglesia La Gracia de Dios, de sus ancianos. Hemos estado acompañándoles en oración y muy pendientes de la prueba que ustedes están viviendo con la salud de vuestro pastor. Ustedes saben que con el pastor Héctor somos grandes amigos desde hace muchos años, y bueno, saber de su enfermedad nos ha llevado a estar en oración por él, y estamos aquí para traer ese saludo fraterno, ese saludo de amor de parte de los ancianos de la Gracia de Dios y también la membresía de la Gracia de Dios. Muchos hermanos de la Gracia de Dios conocen al pastor Héctor y le aman muchísimo, han estado muy pendientes orando por él, y bueno, eso es algo que continuaremos haciendo mientras esta prueba dure sobre su cuerpo. Entonces vengo con ese motivo a expresarles amor y solidaridad, y tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Pero primero vamos a orar por la ofrenda al Señor y a consagrarla para glorificarle también con nuestras ofrendas materiales. Inclinemos nuestro rostro. Dios nuestro, te damos muchas gracias, Creador de todas las cosas, porque tú nos has amado y nos has dado este privilegio maravilloso de ser beneficiarios de tu gracia en tu maravilloso plan y ser sostenidos hasta el día de hoy por ti de todo. Primeramente la vida de nuestro espíritu, la cual tú sostienes, y segundo la vida de nuestro cuerpo, la vida de nuestra familia, por medio del trabajo que tú nos das. Nosotros recibimos todo sustento, y como nuestro ser te pertenece y nuestro
deseo profundo es adorarte. Para nosotros no es ningún esfuerzo, ningún sacrificio sacar una porción de lo que tú nos das para adorarte y traerla en olor fragante a la casa de Dios. La traemos con amor. Esto para nosotros es adoración, para nosotros esto es dependencia, esto es fe, esto es una forma de adorarte y de decirte que te amamos y que esperamos el cumplimiento de tu plan, la venida de tu reino y que aquí estamos para servirte en todo. Recibe pues esta ofrenda como una parte de nuestra adoración pública y bendice la administración de la misma. Y te ruego, Padre Santo, que multiplique la economía de cada uno de los hermanos, ayudes a los que están en dificultad económica, sin empleo, proveas para toda necesidad y la iglesia tenga siempre lo suficiente y sea generosa para ofrendar en el avance de tu reino. Pido que esta casa, la casa propia de nuestro hermano el pastor Héctor, no tenga carencia de nada en ningún momento. Y todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, la palabra del Señor para esta mañana nosotros está en el libro de Jueces. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jueces, su capítulo 19, versículos del 1 al 30. Jueces 19, del 1 al 30. Puestos de pie, por favor, para honrar la palabra del Señor. Así dice el Señor: en la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín, tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Con él llevó a un criado suyo y 2 asnos. Ella lo hizo pasar a la casa de su propio padre, quien se alegró mucho de verlo. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara, y él se quedó con él 3 días, comiendo, bebiendo y durmiendo allí. Al 4.º día madrugaron y él se dispuso a salir, pero el padre de la muchacha le dijo a su yerno: repon tus fuerzas con algo de comida, luego podrás irte. Así que se sentaron a comer y a beber los 2 juntos. Después el padre de la muchacha le pidió: por favor, quédate esta noche para pasarla bien. Cuando el levita se levantó para irse, su suegro le insistió de tal manera que se vio obligado a quedarse allí esa noche. Al 5.º día madrugó para irse, pero el padre de la muchacha le dijo: repon tus fuerzas, espera hasta la tarde. Así que los 2 comieron juntos. Cuando el hombre se levantó para irse con su concubina y su criado, su suegro, que era el padre de la muchacha, le dijo: mira, está a punto de oscurecer y el día ya se termina. Pasa aquí la noche, quédate para pasarla bien. Mañana podrás madrugar y emprender tu camino a casa. No queriendo quedarse otra noche, el hombre salió y partió rumbo a Jebús, es decir, Jerusalén, con sus 2 asnos ensillados y su concubina. Cuando estaban cerca de Jebús y ya era casi de noche, el criado le dijo a su amo: vamos, desviémonos hacia esta ciudad de los jebuseos y pasemos la noche en ella. Pero su amo le replicó: no nos desviaremos para entrar en una ciudad extranjera cuyo pueblo no sea israelita. Seguiremos hasta Gibeá. Luego añadió: ven, tratemos de acercarnos a Gibeá o a Ramá y pasemos la noche en uno de esos lugares. Así que siguieron de largo y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. Aquella noche volvía de trabajar en el campo un anciano de la región montañosa de Efraín, que vivía en Gibeá como forastero,
pues los hombres del lugar eran benjaminitas. Cuando el anciano miró y vio en la plaza de la ciudad al viajero, le preguntó: ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? El viajero le respondió: estamos de paso, venimos de Belén de Judá y vamos a una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo. He estado en Belén de Judá y ahora me dirijo a la casa del Señor, pero nadie me ha ofrecido alojamiento. Tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también pan y vino para mí y para tu sierva y para el joven que está conmigo. No nos hace falta nada. En mi casa serás bienvenido, le dijo el anciano. Yo me encargo de todo lo que necesites, pero no pases la noche en la plaza. Así que lo llevó a su casa y dio de comer a sus asnos, y después de lavarse los pies comieron y bebieron. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta. Le gritaban al anciano, dueño de la casa: saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa salió y les dijo: no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped, no cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija que todavía es virgen y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero con este hombre no cometan tal infamia. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa y con las manos en el umbral. Levántate, vámonos, le dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre su asno y partió hacia su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Todo el que veía esto decía: nunca se ha visto ni se ha hecho semejante cosa desde el día que los israelitas salieron de la tierra de Egipto. Piensen esto, considérenlo y díganos qué hacer. Hermanos, esto también es palabra de Dios. Amén. Pueden sentarse. El contexto del pasaje que acabamos de leer lo ubicamos después de la conquista de la tierra prometida. Después de la muerte de Josué y toda su generación piadosa, los hijos de Israel se degeneraron y se volvieron idólatras. Ustedes leen los dos capítulos anteriores, el 17 y el 18, se van a ver que todo Israel se volvió idólatra. Y por tal razón recibieron los castigos de Dios que se nos muestran en el libro de Jueces. El pueblo se volvía hacia los ídolos y lo que Dios hacía era fortalecer a sus enemigos. Sus enemigos los atacaban, los oprimían, los hacían pasar mucha necesidad. Y cuando estaban en el extremo de su necesidad, ellos clamaban a Dios, Dios los escuchaba y enviaba a un juez, un hombre destacado que organizaba su ejército y peleaba contra sus enemigos, los derrotaba y les devolvía la paz y la prosperidad, y ellos se volvían al Señor durante el tiempo en que vivía el juez. Pero cuando el juez moría, volvían y se alejaban del Señor, volvían a la idolatría y volvía y se repetía el ciclo. Un ciclo que en el libro de Jueces se repite 7 veces. La característica de este libro de Jueces, la frase principal de este libro de Jueces es: por estos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces nos prepara mostrándonos la necesidad de un rey.
Cuando no hay un rey, las personas juzgan lo bueno y lo malo como ellos les parece. Cuando hay un rey, el rey dice que es bueno y que es malo. Cuando no hay un rey, las personas que hacen lo malo no reciben el castigo justo. Cuando hay un rey, el rey castiga lo malo y hace a los malhechores tener temor de hacer lo malo, y por tal razón en aquella ciudad, en aquella sociedad, aumenta la paz, la tranquilidad, la justicia y la prosperidad. Así que este libro nos prepara para la venida de un rey y nos muestra la gran depravación que hay en la sociedad cuando no hay un rey bueno, cuando las personas deciden por sí mismos qué es bueno y qué es malo. En nuestro pasaje, esa maldad que caracterizaba a esa época, que aparecía por siglos, estaba en su punto más alto. Y ese es el tema del pasaje que estamos estudiando. La maldad del pueblo de Dios llega a su punto más alto por la ausencia de un rey que la frene. Y esa maldad en este pueblo, el pueblo de Dios, llega a ser igual a la de Sodoma y Gomorra, ciudades que perecieron bajo la ira de Dios. Ese es el tema de nuestro pasaje. Y el título que le hemos colocado a la exposición de este pasaje es La Nueva Sodoma. La Nueva Sodoma. En nuestro pasaje se nos explica cómo se forma una nueva Sodoma y nos da las características de esa nueva Sodoma a lo largo del pasaje. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a mirar las características de esa nueva Sodoma, pero también veremos este pasaje cómo nos prepara y nos muestra a Cristo, nos prepara para Cristo, nos muestra a Cristo, y este pasaje nos permite aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Vamos pues a mirar las características, cómo se forma y cuáles son las características de la nueva Sodoma. La primera característica y el origen de la nueva Sodoma ya lo vimos y lo leímos en el verso 1, pero vamos a leerlo de nuevo. Verso 1. En la época en que no había rey en Israel, esa es la forma como se forma la nueva Sodoma. En la época en que no había rey en Israel. Si vamos al capítulo 21, en su versículo 25, vemos esa frase repetida, que es la frase clave del libro de Jueces. 21-25, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Es decir, que los hombres son los que definen qué es bueno y qué es malo, y no el rey, sino los hombres mismos. De esa forma se desarrolla la nueva Sodoma. Cuando no hay un rey, cuando no hay quien defina realmente qué es bueno y qué es malo según el criterio de Dios, cuando cada quien define para sí mismo qué es bueno y qué es malo. Una joven decía, yo he tenido relaciones íntimas con 200 hombres y he tenido relaciones íntimas con muchas mujeres, pero yo no creo que estoy haciendo nada malo porque yo no tengo una pareja a la cual le deba fidelidad. Cada quien define lo que es bueno y lo que es malo, y eso es lo que le da origen a la nueva Sodoma. Y como no hay quien lo castigue, no hay quien castigue el mal sobreabunda, y los hombres no tienen temor de hacer el mal. No hay un rey que con los castigos justos que le da a cada maldad hace que los malhechores teman y se alejen del mal. Pero hay otra cosa que da origen a la nueva Sodoma, y que la vemos en esta época mucho más en el libro de Samuel. Vemos en el primer capítulo, los primeros capítulos del primer libro de Samuel, había otro elemento que contribuía a que se desarrollara la nueva Sodoma, y es que los padres no castigan con vara y con amor a sus hijos, enseñándoles a aborrecer el mal desde niños. Cuando los padres no castigan con vara y con amor a sus hijos, enseñándoles a aborrecer el mal en sus hijos, ese es otro elemento principal que produce una nueva Sodoma,
y en el libro siguiente, 1 de Samuel, lo vemos claramente que esta era una característica de esta generación representada en los hijos de Elí. Elí como padre y los hijos de Elí son motores que promueven la realización de una nueva Sodoma. Dos cosas producen una nueva Sodoma: la ausencia de un rey y la ausencia de padres justos que castigan con vara y con amor a sus hijos, enseñándoles desde pequeño a aborrecer el mal. Ese es el origen y las primeras características de una nueva Sodoma. Sigamos leyendo el versículo 1, después de la coma. Un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. ¿Qué es un levita? Un levita es un oficial del templo, un hombre santo apartado para Dios, un líder en la piedad, maestro del pueblo. Pero este líder en la piedad, maestro del pueblo, había tomado una concubina. ¿Qué es una concubina? Es una segunda esposa, aparte de su esposa principal. La mayoría de las veces que estos hombres tomaban una concubina, la tomaban era por lujuria, por lujuria. Y aquí vemos otra característica que ayuda a la formación de una nueva Sodoma, y es que los líderes están corrompidos, no practican la fidelidad a Dios en su matrimonio y son dados a la lujuria. Aquel levita no amaba a su segunda esposa y lo demostró más adelante al arrojarla a las fieras para salvar su propia vida. Siguiente característica de una nueva Sodoma, versículo 2. Pero ella le fue infiel y lo dejó, volviéndose a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí 4 meses. La mujer, la concubina, le fue infiel, es decir, cometió adulterio. En la nueva Sodoma hay fornicación y adulterio por todas partes. Fornicación y adulterio. Los esposos no son fieles, las esposas no son fieles, y todos en la nueva Sodoma se casan por lujuria. ¿Y cuál es el resultado de un matrimonio que se hace por lujuria? El resultado final de un matrimonio por lujuria es la infidelidad. Cuando un hombre y una mujer se casan por lujuria, lo que viene es infidelidad asegurada. Y esa es la razón por la cual no perduran los matrimonios en la nueva Sodoma, porque son hechos por lujuria. No tienen un fin más alto, que es glorificar a Dios, una meta más alta, que es servir el reino de Dios, sino lujuria. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y eso es lo que sigue a continuación. La lujuria acompañada de mundanalidad, pero antes la ausencia de justicia. Vean conmigo el verso 3, otra característica muy importante de la nueva Sodoma. Cuando su esposo, el levita, fue a verla para convencerla de que regresara. Había estado allí 4 meses cuando su esposo fue a verla para convencerla de que regresara. Dice la Biblia, la Reina Valera en su traducción, que él, el levita, fue para hablarle amorosamente. Aquí, Nueva Versión Internacional traduce para convencerla de que regresara. Lo importante aquí de esto es que el levita fue con la intención de perdonar a su concubina y de restaurar la relación con él. ¿Era eso lo que un hombre de Dios de la época debía hacer cuando su esposa le era infiel y había probado su adulterio? No. ¿Qué debía hacer? Acusarla de adulterio y ser el primero en arrojar la piedra contra ella. No hay justicia en la nueva Sodoma. No hay quien haga justicia. Los hombres han perdido por completo el sentido de justicia. Y nadie quiere castigar el mal. Nadie quiere ser juez de otro ni castigar el mal. Es una característica de la nueva Sodoma. Debió acusarla, pedir para ella la
pena de muerte, en la Nueva Sodoma hay ausencia permanente de castigos. Y como no hay castigos justos, ¿qué pasa con las otras doncellas? ¿Qué pasa con las otras concubinas? Oh, que todas se animan a hacer lo mismo. Todas se animan a hacer lo mismo. Eso es lo que pasa cuando no hay un rey que juzgue. Eso es lo que pasa cuando no hay castigos justos. Sodoma aumenta su maldad. Pero los únicos que estaban en maldad no era el levita, no era la concubina. El padre de la muchacha, el suegro, vean el suegro también sale muy mal librado. Versículo 4. Su suegro, padre de la muchacha, lo convenció de que se quedara y él se quedó con él 3 días, comiendo y bebiendo y durmiendo allí. Así que el suegro, en vez de saber que su hija merecía la pena de muerte, se alegró mucho de que su yerno no hubiera venido a acusarla, sino que hubiera venido a perdonarla y a restaurarla, y dijo: esto merece una fiesta. ¿Cuántos días duró la fiesta? La fiesta duró 5 días. Al otro día se levantaron: no, yo me voy para mi casa. No, más fiesta. Comamos y bebamos, comiendo y bebiendo. Me gustó mucho la traducción de Nueva Versión Internacional, que dice: quédate esta noche, estoy leyendo el verso 6, la parte final. Quédate esta noche para pasarla bien. Es exactamente el significado de lo que quiere decir esa sección. Quédate para que la pasemos bien. Tenemos que hacer es una fiesta porque mi hija se libró de la muerte. Porque tú eres un corrupto, porque yo soy un corrupto, porque no tenemos jueces, porque no tenemos rey. Bebamos, comamos, porque mañana moriremos. Pasémosla bien. Esa es la otra característica de la Nueva Sodoma. Mundanalidad. La gente vive para el hoy y para el ahora. La gente no está pensando en un futuro, la gente no está pensando en Dios ni en el juicio de Dios. Viven para el hoy, para lo inmediato, para el placer. Placer de comer, placer de los sentidos, placeres sexuales, etcétera, etcétera. Esa es Sodoma, o en la escritura también se le llama Babilonia. Esa es Babilonia. Otra característica de la Nueva Sodoma, versículos 14 y 15. Así que siguieron de largo, y al ponerse el sol estaban frente a Gibeá de Benjamín. Entonces se desviaron para pasar la noche en Gibeá. El hombre fue y se sentó en la plaza de la ciudad, pero nadie les ofreció alojamiento para pasar la noche. ¿Cuál es la otra característica de la Nueva Sodoma? Un egoísmo marcado. No me interesa la necesidad de nadie. Solamente si yo tengo dónde dormir y qué comer y estoy bien, allá los que tengan necesidad, defiéndase como puedan. La hospitalidad es una de las señales más fuertes de que uno es un verdadero siervo de Dios. De hecho, a nosotros los pastores se nos exige ser hospitalarios. Nosotros, más que el pueblo de Dios, debemos ser hospitalarios, porque la hospitalidad muestra profunda piedad. Otra característica, pues, de la Nueva Sodoma es la ausencia de hospitalidad, el marcado egoísmo, la indiferencia con la necesidad del otro. Pero la característica más importante de la Nueva Sodoma, desde que se forma hasta que Dios la destruye, la Nueva Sodoma va creciendo, va abundando en maldad, pero la característica culminante, la última, más profunda y marcada, es el aumento exagerado de la homosexualidad. El aumento exagerado de la homosexualidad. Vean conmigo el verso 22. Mientras pasaban un momento agradable, en esta ocasión ya no es el yerno y el suegro, sino el viejito de la ciudad con el yerno. Mientras pasaban un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa, golpeando la puerta, le gritaban al anciano, dueño de la casa:
saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Aquí la Nueva Versión Internacional es más explícita que la Reina Valera. La Reina Valera simplemente dice, sácalo porque queremos conocerlo. Esa palabra conocer significa tener relaciones íntimas, como cuando dice la Escritura que Adán conoció a su mujer y dio a luz a su hijo Caín. ¿Qué querían hacer estos hombres? Tener relaciones íntimas con un levita, con un hombre santo. Y eso inmediatamente, ¿qué nos trae a la memoria? Lot en su casa hospedó ángeles, y los hombres de Sodoma querían tener relaciones homosexuales con los ángeles. Claro que ellos no sabían que eran ángeles, pero pensaban que eran seres humanos comunes y corrientes. Ahí está la homosexualidad en su punto más alto, una homosexualidad desenfrenada. Esa es la característica culminante, la más alta, la característica más fuerte de la nueva Sodoma. Yo les pregunto, mis hermanos, ¿no es igual hoy en día? Hoy en día es peor. No es que es igual, es peor. Si a nosotros nos visitaran ángeles, tratarían de convencerlos de que salgan en la marcha del orgullo gay. Ténganlo por seguro. Si a nosotros nos visitan ángeles, estamos en una situación terrible. Las niñas de 12 años entran a un chat, de esos chats que hay hoy en día, y a las 2 semanas están diciéndole al papá, papi, es que yo soy bisexual. Ya a los 12 años, el 80% de las niñas de un curso de bachillerato son bisexuales. A los 12 años. Ahora la situación no es igual, es peor. Por eso se dice y decimos hoy que estamos viviendo en la nueva Sodoma. Pero no es la última característica de la nueva Sodoma. Veamos los versículos 23 al 25. El dueño de la casa salió y les dijo, no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija. Un burro diciéndole a otro orejón, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca, pero con este hombre no cometan tal infamia. ¿Cuál de los dos es más infame? ¿Los homosexuales que querían abusar del levita, o este que entrega, en vez de defender a su hija, se la entrega a los cocodrilos? ¿Ah? Este es peor, es igual de infame. Lo que vemos en Sodoma es una crueldad. Cuando se trata de defender mi vida, yo hago lo que sea con tal de que no me maten a mí. Tiene razón el diablo cuando en el libro de Job dice que el hombre, piel por piel, todo lo que tiene, dará por su vida. Cuando a usted lo amenazan de muerte, usted da lo que sea con tal de salvar su vida. Nosotros los cristianos no debemos de ser así. Hay cosas en esta vida que valen más que mi vida, y yo tengo que estar dispuesto a entregarla si el Señor así me lo requiere. Pero un hombre de Sodoma no. Un hombre de Sodoma, con tal de salvarse a sí mismo, hace lo que sea. ¿Y cómo les parece la brutalidad del tipo, del levita? El levita, en vez de salir a defender a su esposa y tratar de salvarle la vida, la entregó para salvarse él. ¡Qué belleza! Eso es lo que es el corazón de un sodomita. La Biblia llama principalmente sodomitas a los homosexuales, pero aquí yo estoy llamando sodomita a todos los que viven en la nueva Sodoma, así no sean homosexuales. Así que aquí vemos gran crueldad, gran amor por sí mismo, gran brutalidad, pero también vemos esa misma brutalidad en el verso 29, en la forma como ese levita convocó a las tribus de Israel para que se hiciera justicia. Verso 29. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de los cuales distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. ¿No les parece algo cruel tratar así el cuerpo de un ser humano? Saúl descuartizó pero unos bueyes, pero este hombre descuartizó a su propia esposa.
Eso es cruel. Y el trato con el cuerpo humano, aunque estamos caídos, el cuerpo humano porta la imagen de Dios. Así que nosotros no podemos tratar así a un cuerpo humano. Y este hombre fue cruel y algo grotesco. Por eso es que a la mayoría de las personas no les gusta este pasaje. Pero hermanos, este pasaje es la palabra de Dios, ¿o no? Este pasaje es la pura, bendita, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Y lo vamos a entender y nos va a ser muy provechoso si entendemos bien qué es lo que Dios nos está advirtiendo aquí. Que nosotros vivimos en Sodoma, pero gracias a Dios no somos sodomitas. Vivimos en Sodoma, pero no somos sodomitas. Estas son las características. Acabo de mencionar por lo menos 9 características y acabo de explicarles cómo se forma la nueva Sodoma. Ahora, ¿cómo termina esta historia? ¿Cómo terminó esta historia? Ahora, cuando lleguen a su casa, van a leer el fin de la historia en los capítulos siguientes. Las tribus de Israel, cuando vieron pedazos humanos montados sobre un asno, se reunieron todos en masa y fueron a atacar a los benjaminitas. Los benjaminitas se defendieron, una terrible guerra civil, una guerra interna, y al final la tribu de Benjamín fue casi destruida, haciendo justicia a la maldad que habían cometido estos homosexuales de la tribu de Benjamín en la ciudad de Gibea. Así termina la historia, y esta historia nos pone entonces en un panorama terrible. Esta historia no es algo que debemos dejar allá. Eso es algo que pasó allá y eso es algo que nunca va a volver a pasar, porque a medida que ustedes me han estado escuchando, el Espíritu Santo les ha ido convenciendo de que en este momento ya está formada una nueva Sodoma y nosotros vivimos en ella. Y nosotros tenemos que recibir del Espíritu esta señal especial de que nosotros debemos aborrecer a Sodoma, aborrecer sus actos, aborrecer su conducta y orar a Dios de forma especial sobre ella y contra ella, lo cual veremos en un momento. Pero antes de pasar a esa parte, debemos hacernos una pregunta. Siempre que leemos y estudiamos el Antiguo Testamento, no debemos quedarnos solamente en lo histórico, ni debemos quedarnos solamente en lo moral. Tenemos que hacer una gran pregunta y responderla. ¿Dónde está Cristo en este oscuro pasaje? El pasaje mismo nos habla de Cristo, porque este pasaje nos muestra la absoluta necesidad que tiene la humanidad, no solo Israel, la nación en aquel tiempo, sino la humanidad entera, de un rey bueno. Este pasaje nos muestra la necesidad que tiene la humanidad de un rey bueno que había sido esperado hasta ese momento. ¿Cuál es la diferencia entre un rey normal y Cristo? Los reyes en Israel podían ir y atacar a los enemigos de Israel, destruir a los enemigos de Israel y devolver la paz y la prosperidad y por un tiempo mantener el reino en paz. Pero los reyes de Israel nunca podían quitar la maldad del pueblo, y por esa razón es que volvían y se encendían los ciclos de maldad y caían otra vez en lo mismo, porque solo hay un rey que puede quitar el mal del corazón del hombre, y ese es Cristo el Señor, como está escrito: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje nos muestra la necesidad de Cristo y la característica que hace a Cristo superior a todos los reyes. Él es el único rey que quita el mal del corazón del hombre, y todo el pueblo responde. Amén. Pero vemos a Cristo también en este pasaje cuando contrastamos a Cristo con aquel levita. El levita, por ser un oficial del templo, un maestro de la ley,
debería ser un tipo de Cristo, pero este levita se convirtió en algo totalmente contrario a Cristo. ¿Por qué? Porque este levita, para salvar su vida, entregó a la muerte a su esposa. En cambio, Cristo, para salvar a su esposa, se entregó él a la muerte por salvarla a ella. Por el contrario de este levita, podemos ver a Cristo. Pero también, si miramos este periodo, el periodo de los jueces, ya les dije que Dios levantaba a un juez y mientras el juez vivía, ellos tenían victoria sobre sus enemigos, tenían paz, prosperidad y volvían sus corazones a Dios. Pero cuando el juez moría, ellos volvían a recaer en lo mismo. Cristo es el juez que nunca muere. Cristo es el juez que nunca muere. Aunque tengamos que soportar aún por un poco de tiempo vivir en un reino de maldad, en una nueva Sodoma, Cristo está vivo dándonos esas mismas cosas que los jueces daban al pueblo de Israel. Él está vivo y nos está dando la comida, el alimento, nos está librando de nuestros enemigos y nos está manteniendo nuestro corazón unido al Señor. Hermanos, si Cristo no estuviera intercediendo por nosotros ante el Señor en este momento, nosotros nos alejaríamos de Dios igual que sus israelitas. Pero es gracias a la intercesión de Cristo y a su obra completa que nosotros no caemos en ciclos de maldad como estos israelitas. Ahora sí, vamos a aplicar a nuestras vidas este pasaje. Vamos a ver cómo podemos aplicar este pasaje que nos habla de la nueva Sodoma a nuestras vidas. ¿Cuáles son las aplicaciones derivadas de este pasaje? Número 1, este pasaje tiene un mensaje muy especial para los padres. Para los padres. Padres, si ustedes no quieren ser partícipes en la formación de una nueva Sodoma, deben castigar con vara y con amor a sus hijos. No hagan caso de leyes que ha establecido nuestro país donde se prohíbe castigar a los hijos. Una cosa es maltratar a los hijos y otra cosa es castigarlos con amor. Castigarlos con amor siempre va a ser algo bueno, y al castigarlos con amor estamos impidiendo el florecimiento de la nueva Sodoma. No hagan caso de los falsos profetas y falsas profetisas de la psicología que les dicen a ustedes, y hay hermanas de las iglesias que han caído en esto, que vamos a practicar la crianza libre. Crianza libre. La crianza libre es no castigar al hijo, es dejarlo hacer lo que le dé la gana. Eso es lo que justamente produce una nueva Sodoma. Si usted no quiere tener una nueva Sodoma en su casa, dele vara con amor a su hijo. Yo, mi amor, si usted no quiere tener una nueva Sodoma en su casa, dele vara con amor. Esa es la primera aplicación. Segunda aplicación para los solteros. Solteros y solteras que están en este lugar. Hijos, escuchen bien. Con este pasaje usted ya sabe qué le puede ofrecer una pareja inconversa. Una pareja inconversa la busca a usted por lujuria. ¿Y ve qué va a pasar después de la lujuria? Adulterio. ¿Y qué le va a pasar después del adulterio? Ese hombre la va a echar a las fieras. Téngalo por seguro. Ese es el ciclo, miren, el 1, 2, 3 del matrimonio de un creyente con un inconverso. ¿Cuál es el 1, 2, 3 del matrimonio de una creyente con un inconverso? Número 1, lujuria. Número 2, adulterio. Y número 3, te echa a las fieras. Ese es el 1, 2, 3. Así que solteros, teman al Señor. Teman al Señor, teman al Dios de sus padres y aléjense del hombre inconverso. Ay, es que me dice que estoy muy linda. Vete al infierno con tu... Vete al infierno, hijo de Sodoma. Vete al infierno. Ahora, hermanos, los creyentes, este pasaje nos muestra que los sodomitas
son mundanos por naturaleza y lo único que quieren es disfrutar de los placeres del mundo. Debemos aprender también que los verdaderos creyentes sí podemos disfrutar de los placeres del mundo. Todos aquellos que son lícitos, nosotros los podemos disfrutar. ¿Pero cómo? Con moderación. ¿Es malo comer o beber? No. Pero debemos comer y beber con moderación. ¿Es malo disfrutar de las relaciones íntimas en el matrimonio? Todo lo contrario, eso glorifica a Dios, pero con moderación. Todas las cosas buenas de esta vida las podemos disfrutar con moderación. Pastor, ¿es pecado si yo soy hincha del Nacional? No es pecado, pero hijo, por favor, con moderación. No salga como loco pintándose la cara a la calle, boleando una bandera. No, vea su partidito tranquilo, pero con moderación. Podemos disfrutar de los placeres de este mundo, pero con moderación. Otra aplicación. Hermanos, practiquemos la hospitalidad y toda forma de misericordia. Óigame bien. Practiquemos la hospitalidad y toda forma de misericordia. Óiganme bien. Aún con los sodomitas. Es decir, aún con los homosexuales, bisexuales, transexuales y yo no sé qué cosa más irá a resultar por ahí. Aún con ellos debemos practicar toda forma de misericordia. Ellos y los que los apoyan a ellos dicen que nosotros somos homofóbicos. Esa palabrita acuñada recientemente significa que nosotros tratamos mal a los homosexuales. Pregunta: ¿los cristianos debemos tratar mal a los homosexuales? Dejaríamos de ser cristianos. La palabra de Dios nos manda a tener gentileza con todos los hombres. La palabra de Dios nos manda a amar. La palabra amar no significa que yo voy a tener un afecto especial, voy a tener unos sentimientos de ternura, calidez, simpatía hacia esa persona. No, la palabra amar significa hacerle el bien. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿cómo yo voy a amar a una persona que, por ejemplo, si alguien es homicida y mata a mi papá o a mi mamá? ¿Cómo voy a amarlo? ¿Cómo voy a tener un sentimiento tierno, cálido, de simpatía hacia el que mató a un ser querido? No puedo, eso es imposible. Pero sí le puedo hacer el bien. Puedo hacerle el bien a esa persona y en ese sentido es que yo lo debo amar. Amar es que en cuanto dependa de mí, yo le puedo hacer el bien a esa persona. Escuché la historia de un pastor en Miami cuya madre, una señora de 90 años, fue violada por un ladrón que entró a su casa a robar. El ladrón entró a la casa del pastor a robar, la señora a la casa de la madre del pastor a robar, la señora estaba sola, el tipo robó y la violó, el tipo fue capturado y llevado a la cárcel. Cuando la señora se enteró que el violador había sido capturado y llevado a la cárcel, llamó a su hijo, el pastor, y le dijo: mi amor, hijo mío, hijo de mis amores, te pido que vayas y le compartas el evangelio al hombre que me robó y me violó. Mamá, ¿usted cómo me pide eso? Yo lo que quiero es matar a ese tipo. Hágalo, porque eso es lo que manda el Señor. La mamá pastoreando al hijo todavía. Eso es. Yo no tengo que tener simpatía, yo no tengo que tener afecto por esa persona, pero tengo que hacerle el bien. Es exactamente lo mismo cuando me encuentro con un homosexual, transexual, bisexual, una mujer que se cree hombre o un hombre que se cree mujer. Yo tengo que tratarlo bien, tengo que tener, al contrario, tengo que tener mucha misericordia, porque esa persona está en el punto más alto de la nueva Sodoma. Está en la cumbre, en el pináculo de la nueva Sodoma. Es el objeto más alto de la ira de Dios y tengo que tener una especial compasión por él. Así que lo trato bien, le sirvo si puedo,
Pero rapidito le voy diciendo que su conducta es abominable a los ojos del Dios que lo creó. Y que si no se arrepiente, la ira de Dios vendrá sobre él y lo arrojará a un tormento eterno. Por si Dios, en su gracia soberana, quiere darle arrepentimiento y fe para ser salvado. Y muchos han sido salvados, sacados de esa cloaca inmunda del homosexualismo o del transvestismo o todas esas otras cosas que vienen del abismo. Nosotros no somos homofóbicos. Nosotros tratamos bien a los sodomitas, pero les mostramos pronto que necesitan arrepentirse. Y les mostramos pronto que en Cristo hay perdón para su pecado, que en Cristo hay una nueva vida. Y les invitamos a que sigan a Cristo y a que huyan de Sodoma y entren a la otra ciudad. Solo hay dos ciudades, la nueva Sodoma y la nueva Jerusalén. Huye de la nueva Sodoma y ven a la nueva Jerusalén, creyendo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Pero aquí no terminan nuestras aplicaciones. Hermanos, nosotros debemos orar constantemente por la salvación de aquellos sodomitas que han sido escogidos por Dios para ello. Pero no solamente debemos orar constantemente por la salvación de los sodomitas, sino que también debemos orar por la destrucción de Sodoma. Debemos orar por la salvación de los sodomitas elegidos al mismo tiempo que oramos por la destrucción de Sodoma. Vaya conmigo a Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículos 12 y 13. Génesis 19, 12 y 13. Dice Génesis 19, 12. Luego le advirtieron a Lot: ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenecen, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos ha enviado a destruirla. Debe haber un clamor contra Sodoma. Es lo que llamamos una oración simétrica. Dios es simétrico. El plan de Dios consiste en mostrar sus atributos, mostrar su amor en la gracia salvadora y mostrar su justicia en la condenación de los que no se arrepienten. Asimismo, nuestra oración debe ser simétrica. Señor, salva a tus escogidos y Señor, ten en cuenta toda la maldad que hoy se hace en Sodoma. Y nosotros tenemos muchas razones para orar por la destrucción de Sodoma. ¿Cuántos niños están siendo asesinados en el vientre? Porque vivimos en un país que ha legalizado el homicidio de los niños en el vientre. Ahora han legalizado la eutanasia y han legalizado el suicidio asistido médicamente. ¿Cuánta pornografía se ve en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿Cuántos homosexuales hay por doquier, donde quiera que usted vaya? Hay homosexuales, bisexuales y transexuales como nunca, como nunca. Legalización de drogas dañinas para el ser humano. Y cosas como esas sobreabundan día tras día en la sociedad que vivimos. Debemos orar por la destrucción de Sodoma. Cierro con Apocalipsis capítulo 8. Vayan conmigo, Apocalipsis 8. Veamos cómo nuestras oraciones toman parte muy especial en la destrucción de Sodoma. Apocalipsis capítulo 8. Nuestras oraciones juegan un papel muy importante en la destrucción de Sodoma.
Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Cuando ustedes vean que hay silencio en el cielo o en la tierra, es porque Dios ha hecho o hará un juicio terrible. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios, sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. Luego el ángel tomó el incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra, y se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. El pueblo de Dios en la tierra ora. Entre las cosas que el pueblo de Dios ora es: Señor, mira la maldad que hay a nuestro alrededor. Mira los niños que están siendo asesinados, los niños que están siendo violados diariamente. ¿Cuántos niños son abusados sexualmente en nuestro país? Niños violados, niños asesinados. Mira cómo se promueve la maldad, mira cómo se promueve el homosexualismo, mira todas estas cosas malas, Señor. Y esa oración sube. Dice el texto que hay otro ángel que toma las oraciones, muy probablemente se refiere a nuestro propio Señor Jesucristo, y las inciensa, es decir, añade más incienso a nuestra oración, es decir, la perfecciona y la presenta delante del trono, y luego del trono viene una orden, y el ángel sacude el incensario, lo arroja a la tierra, y hay truenos, estruendos y un terremoto, lo cual significa que el juicio de Dios viene sobre Sodoma, y Sodoma muy pronto será destruida. El Señor Jesucristo mismo nos enseñó a orar de esta manera. Cuando Él nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino, esa oración que dice venga tu reino implica la destrucción de Sodoma. El reino eterno de Cristo no vendrá sin que sea destruida Sodoma. Sodoma debe ser destruida primero. Así que, hermanos, oremos permanentemente, en privado y en público, por la salvación de los sodomitas elegidos, pero también oremos por la destrucción de Sodoma. Y si alguno hay aquí que no ha entregado su vida a Cristo, un amigo que nos visita, un joven, una joven o un niño, amigo, joven, jovencita, niño, tú eres de Sodoma. Si no te has entregado a Cristo, si no te has arrepentido de tu pecado, de Sodoma eres, y en Sodoma morirás y serás atormentado eternamente. El tormento eterno no será para los que se cambian de hombre a mujer o de mujer a hombre. No será solo para ellos. Para todos los que rechazan el Evangelio de Cristo, así sean hombres o mujeres decentes durante toda su vida. Todo el que no se arrepiente y cree en Cristo es sodomita, y en Sodoma perecerá bajo el fuego eterno. Arrepiéntanse y vengan a Cristo. La insensibilidad de vuestros corazones os llevará al infierno. Hay un castigo preparado para todo aquel que no teme a Dios. Óiganlo los que tengan oídos para oír. Y a los otros, a los que insisten en alejarse de Dios, a los que no quieren escuchar, a los que en este momento están cerrando sus oídos y no quieren oír, Dios tenga misericordia. Inclinemos nuestro rostro para orar. Señor nuestro, hemos leído tu palabra, explicado tu palabra y aplicado tu palabra con claridad. Ahora te rogamos que tu Espíritu obre profundamente en tu pueblo, haciéndole entender esta realidad, la nueva Sodoma
está en plena proliferación. Nosotros vivimos en esta nueva ciudad de Sodoma, aunque no pertenecemos a ella. Ten misericordia de nosotros y enséñanos a aborrecerla, a aborrecer todas sus maldades y a no participar de ninguna de ellas. Enséñanos a tratar bien a los sodomitas, a compartirles el evangelio a los sodomitas, y si es tu voluntad, úsanos, escuchando nuestras oraciones en favor de ellos, para que muchos de ellos alcancen salvación. Guárdanos de hacer los males que se hacen en Sodoma. Enséñanos a aborrecer el mal, tanto como aborrecemos a Sodoma, para que en nosotros sea hallada solamente tu justicia y tu santidad. Seamos nosotros ciudadanos de la Nueva Jerusalén, mostrando nuestra ciudadanía diferente a los hombres de Sodoma. Y a los que están aquí sin Cristo, jóvenes, jovencitas, amigos que nos visitan, ten misericordia de ellos y abre sus oídos. Hoy se han expuesto al Evangelio, seas tú glorioso dándoles tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.